Bienvenidos de vuelta a Panorama. El fallo de La Haya no fue solo la presentación de una demanda jurídica y técnicamente bien sustentada. Detrás de este hecho histórico para el país hubo 80 años de conversaciones, varios presidentes, varios cancilleres. El tramo decisivo y final, no obstante, duró 6 años de indesmayable trabajo, de un sinnúmero de negociaciones tanto con Chile como con Ecuador, rigor a la hora de la selección de equipo, de diseño, de estrategia. Y es en esta parte de la historia, esa que nace en el 2007, que dos hombres de manera especial aparecen con un rol protagónico y de mayor responsabilidad. Los embajadores José Antonio García Belaúnde y Alan Wagner Tizón, quienes esta semana compartieron con Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez detalles no conocidos de la extraordinaria experiencia que les tocó vivir. Toda la vía diplomática y tuvimos que ir al aire. Trabajaron indesmayablemente con absoluta discreción durante 6 años. A medida que ya comenzaba el fallo y avanzaba un poco, ya más o menos uno sabía por dónde iba y Pelet me pasó un papelito con un croquis que era así y así, o sea, un pedazo de paralelo y luego la línea equidistante. Ellos son dos de los protagonistas que en nuestra historia quedarán como parte del equipo al que le tocó una larga y laboriosa tarea, que concluyó este lunes con la lectura del fallo de la Corte de La Haya. Lamentamos profundamente esta resolución, que en nuestra opinión carece de fundamento. ¿Qué negociaciones en nombre de la paz se realizaron entre Perú y Chile? ¿Qué reuniones sostuvieron presidentes y ministros y qué se dijeron en ellas? Él me dijo, oye, no, ¿tú crees que vamos a poner un tema así a un hombre tan tonto como Bush? Esta noche en Panorama, la historia detrás del fallo de La Haya. Reuniones, estrategias, deliberaciones y presentaciones con anécdotas hasta hoy desconocidas. Tengo entendido que la esposa le dio un consejo. Sí, mi esposa me dijo, tienes que poner cara de póker, ¿no? De jugador de póker. Bueno, los jugadores de póker se dice que deben ser absolutamente inexpresivos, ¿no? Para no revelar, ¿no?, las cartas que les están llegando, que les han tocado. Eso fue lo mismo que la consigna que les di a mis compañeros de delegación. Les dije, cara de póker, ¿no? Todos. Todos, así es. La frontera marítima única continuará en dirección suroeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile. Detrás del fallo, una historia que se remonta casi 80 años atrás. Varios gobiernos, varios personajes. Desde el 2006, el embajador José García Belaúnde, entonces ministro de Relaciones Exteriores, buscó hasta el último minuto agotar la vía diplomática con Chile. ¿Cuál era la reacción del canciller Foxley cuando usted le planteaba el tema de la delimitación marítima? Que no había nada que negociar, que en todo caso fuéramos a La Haya, que mandáramos a Chile ante La Haya. ¿Siempre fue así de cerrada su postura? Sí, siempre, no hubo ningún margen, ninguno. Una área obvia. Chile no estaba dispuesto a negociar. En una de esas tantas reuniones, García Belaúnde planteó incluso acudir al garante del tratado, el gobierno de los Estados Unidos. Él me dijo, oye, no, ¿tú crees que vamos a poner un tema así a un hombre tan tonto como Bush? Bueno, el señor Bush podrá ser tonto, pero él no va a estudiar el caso. Llamará a 3 especialistas de las 3 mejores universidades americanas y le harán un informe, y yo entendí que me estaba tomando el pelo. No podía ser serio que me dijera una cosa así. El gobierno del Perú pide a la Corte Internacional. Un hecho que aceleró la presentación de nuestra demanda se produjo a inicios del 2007. Chile estuvo a punto de aprobar una ley que creaba la región Arica-Parinacota, estableciendo límites territoriales que abarcaban suelo peruano. Fue el momento que el gobierno de turno decidió que ya era hora de que el Perú acudiera
acudiera a La Haya. Decidí que tenía que estudiar antes de embarcarme en esto. Entonces todas las noches, a las 8 de la noche, decía ya, se acabó mi día. Y me encerraba en mi oficina a leer. Ya no recibía ni llamadas ni nada. Antes de presentar, sin embargo, la demanda ante la Corte, García y su canciller sostuvieron múltiples reuniones con los líderes de todos los partidos políticos del país, hasta lograr el consenso. Meses después, el Perú publicó el mapa con su propuesta de delimitación marítima, lo que generó una inmediata reacción en Chile. Retiraron a su embajador en Lima, lo llamaron en consulta, suspendieron el viaje del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que venía de la Cámara de Diputados. Les irritó mucho la presentación del mapa peruano, sí. Era entonces el momento de formar los equipos de defensa de ambos países. Mientras Chile optó por contratar un estudio inglés para que se encargara de todo, el Perú buscó uno a uno a los miembros de su equipo. El canciller viajó a París, Londres y Holanda hasta obtener el equipo deseado. Sabía que Pelé iba a estar en marzo en una audiencia en La Haya. Ese día le dije a Pelé, quiero que contratarlo. Me dijo, usted sabe que va a perder. Bueno, pero yo quiero perder con usted, ¿qué le parece? Y ahí empezamos esta larga relación que ha terminado muy amical. García Belaúnde tenía una extrema confianza en él, en esta eminencia del derecho que inicialmente no creía en los argumentos peruanos sobre nuestro derecho marítimo. Me doy cuenta que estoy no solo frente a un hombre inteligente que sabe, sino estoy frente a un divo. Y esto se trataba también de impresionar a la Corte. Pelé es un gran actor. Lo vimos en diciembre del año pasado, ¿no? Y los jueces les gusta escuchar a Pelé. Uno se da cuenta que cuando va a empezar a hablar Pelé, los jueces se sientan bien para escuchar. Ya cuando los equipos estuvieron formados y mientras se evaluaban los documentos históricos, Chile hizo de pronto una inesperada propuesta en una reunión que se llevó a cabo en Nueva York. Mientras los presidentes se reunían, usted se reunió con Alfredo Moreno. ¿Le propuso él una negociación fuera de la Corte? Sí. ¿Cómo fue? Quid pro quo. Te reconozco que el llamado triángulo externo, que son unas 200 millas de mar peruano que Chile desconocía, y tú me reconoces el paralelo. Yo dije, eso me lo va a dar la Corte. ¿Por qué lo voy a negociar? Si ya estoy en la Corte, eso me lo da la Corte. Y ahí terminó. Se supo por esos tiempos que el equipo de defensa chileno confesó ante ese país que no encontraba la bala de plata, el argumento esencial y fundamental para lograr el triunfo chileno ante La Haya. ¿Cómo se vivieron justamente esos meses? Yo diría de suspenso, ¿no? Pero ocurrió una cosa interesante, y es que al final de la fase oral tuvimos todos la percepción de que el tema central de la controversia Chile no lo había podido probar. París fue el centro de reuniones para el equipo peruano. Detrás de estos muros se realizaron largas y extenuantes reuniones de trabajo, en las que se estudiaba y detallaba cada uno de los argumentos que se presentarían ante la Corte. Las reuniones eran impostergables. Todos debían llegar en el día y a la hora pactada, por lo que debía hacerse de todo para estar presentes. Y una vez estuvimos a punto de perder el tren y la gente se debe haber reído mucho de ver a un grandulón como yo, ¿no? A Marisol, que es más bien pequeñita, ¿no? Y al embajador Harry Beleván, que nos acompañaba corriendo por el andén cargando nuestras maletas para poder alcanzar el tren, ¿no? Y con la justa lo pudimos tomar. Y eso era importante porque además al día siguiente teníamos otra reunión, ¿no? Los meses y los años pasaron y el principal abogado que representaba a nuestro país, Pellet, seguía sin creer en nuestros fundamentos. Pues teníamos ahí a Pelé que decía, no, esto está muy mal, esto.
Había de todo. ¿En qué momento Pellet se da cuenta de que el Perú podría tener la razón? Antes de la fase oral. Yo me acuerdo que antes de la fase oral hay una cena en la Embajada del Perú en París. Y de pronto habla Pelé y nosotros nos quedamos mudos. Dice, creo un ministro le dice que sí vamos a lograr que la Corte reconozca que la declaración del 52 no es un tratado de límites y por consiguiente no va a haber un paralelo para las 200 millas. No sé cómo va a ser ese paralelo, pero no va a ser para las 200 millas. Y nosotros nos miramos absolutamente desconcertados y sorprendidos. Cuando llegó la hora de la exposición oral, Pellet fue uno de los más brillantes y convincentes expositores. Fueron 6 largos años de estudios y debates hasta que este lunes llegó el día final. Bajo sus hombros reposaba el deseo de todo un país por recuperar nuestro mar. Parecía una montaña rusa, ¿no? Porque de repente, el presidente dice, las proclamaciones del año 47 no constituyeron un antecedente de limitación, entonces estábamos arriba. Después, la Declaración de Santiago de 1952 no estableció límites marítimos entre los estados, que era el punto central. ¡Pum! Subimos a la montaña rusa arriba, ¿no? De repente dice, pero el convenio sobre zona fronteriza limítrofe de 1954, empezamos a bajar. Y yo iba sintiendo, ¿no? Internamente cómo evolucionaba el fallo. Lejos de ellos, todos los peruanos estábamos frente a nuestros monitores, expectantes, entendiendo muy poco de lo que se decía. Para ellos, sin embargo, las cosas comenzaban a clarificarse. A medida que ya comenzaba el fallo y avanzaba un poco, ya más o menos uno sabía por dónde iba y Pellet me pasó un papelito con un croquis que era así y así, o sea, un pedazo de paralelo y luego la línea equidistante. A la hora de la lectura del fallo, el equipo peruano se encontraba optimista. El canciller García Belaúnde decidió aquel día portar en su camisa los gemelos de su padre. Mientras tanto, Alan Wagner reposó su confianza en la esposa. Sí, mi esposa me dijo, tienes que poner cara de póker, ¿no? De jugador de póker. Bueno, los jugadores de póker se dice que deben ser absolutamente inexpresivos, ¿no? Para no revelar, ¿no? Las cartas que les están llegando o que les han tocado. Eso fue lo mismo que la consigna que les di a mis compañeros de delegación. Les dije cara de póker. Todos. Todos, así es. Inexpresivos. Sí, o sea, no reflejamos nuestras emociones, ¿no? Fue al término de la audiencia, con la presentación del nuevo mapa, que el equipo pudo determinar que el Perú había logrado recuperar más del 60% de nuestro mar. Ya cuando entramos en esa sala, ya pudimos dar rienda suelta a nuestra alegría, ¿no? Y nos abrazamos, ¿no? Y dijimos, bueno, está muy bien. Y luego a la hora de pedirles a los abogados que nos dijeran su opinión sobre el fallo, bueno, utilizaron adjetivos de magnífico, extraordinario. Bueno, ya no te veo hasta cuándo. La misión de estos dos cancilleres ha concluido de la manera más satisfactoria. Ellos han pasado al retiro, no sin antes dejarnos saber que siempre, siempre estarán listos para servir al Perú. Es un privilegio, es un honor que he tenido de poder terminar mi carrera con estos resultados de este proceso que en mi caso tiene 7 años, ¿no? Naturalmente yo tendré un retiro bastante activo, ¿no? Y siempre estaré a disposición, naturalmente, para brindar mi asesoramiento en los temas de política exterior que me sean requeridos, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme a todo el público peruano a través de Panamericana Televisión. Gracias a usted.
Una historia que merecería sin duda documentales de varias horas, una historia en la que solo la discretísima y bien lograda negociación con Ecuador, cuya posición fue importantísima en esta demanda, es un capítulo que todo peruano debería conocer a fondo. José Antonio García Belaúnde y Alan Wagner son los protagonistas más saltantes en un proceso en el que la participación de muchos otros personajes tuvo, sin duda, un aporte relevante. Cancilleres como Eduardo Ferrero, José Rodríguez Cuadros, Rafael Roncagliolo son algunos de los numerosos peruanos y extranjeros detrás de este histórico fallo. Un trabajo que, dicho sea de paso, nos recuerda el profesionalismo con el que siempre se ha manejado la diplomacia peruana. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante la facilidad con la que se pueden obtener DNI falsos en Lima y también agresión a un equipo de Panorama en un balneario del sur. Ya regresamos. Amiguita, ¿un trámite? No, ¿le puedo conseguir un trámite? ¿Trámite? ¿Qué tipo de trámite? Hacemos certificaditos, DNI, partidos, un título. Más o menos qué es lo que estaba buscando. Esta noche, en Panorama, les demostraremos que no hay peruano que no sea vulnerable para las organizadas mafias que roban identidades. Apaga esa mierda, huevón. Jóvenes con sangre que hierve en alcohol. ¿Qué quieres, brother? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ámate, ¿qué quieres? En los próximos minutos, Panorama lo lleva al lado más oscuro de la diversión en las playas del sur. Mira, 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 está con una mujer. Está con una mujer. Déjame, ¿qué te pasa? Oye,